Nos vamos a meter de lleno en esto que tiene que ver con el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda y sobre todo cambiar un poco la óptica con la que miramos esta problemática. La semana pasada recibíamos al senador nacionalista Carlos Camí aquí, uno de los autores del proyecto que está en el Parlamento. Ahora vamos a ver la visión de los deudores, que realmente es importante, vienen luchando hace mucho tiempo con respecto a este tema y va a ser bien interesante su postura con respecto a esto. Para eso estamos recibiendo a Jimena Vaz y a Mónica Álvarez. Ellas son voceras del grupo de deudores. Primero que nada, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, hacerse un tiempito. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor, realmente es un tema que preocupa muchísimo a los uruguayos. Estamos hablando de unos 24.000 familias en realidad. Es realmente un problema importante. Además estamos hablando de la vivienda. Pero quería comenzar esta entrevista hablando un poco del origen, de lo que es la génesis de este inconveniente, teniendo en cuenta que hablamos mucho del proyecto en particular en la semana pasada, pero no hablamos un poco de dónde venía. Y me parece que ustedes son, digamos, lo ideal para hablar de esto. ¿De dónde es el origen? ¿De dónde nace esto? ¿Y hace cuánto? ¿Y por qué también? Gracias por darnos el espacio. El Banco Hipotecario prestó hasta la crisis del 2002. O sea que básicamente todos nuestros préstamos son de esa fecha, de antes de esa fecha. Ahí cierra el banco y abre en el 2008, o reabre en el 2008 con la creación de la Agencia Nacional de Viviendas. Y a la Agencia Nacional de Vivienda le pasa lo que ellos llaman la cartera más dura. Hay que recordar que en esa época el banco tenía una morosidad bastante importante. Entonces eso es lo que pasa para la Agencia Nacional de Vivienda. Básicamente las familias que tenían alguna morosidad y algunos edificios que tenían algún problema edilicio y no los quería seguir manejando el banco. En el caso de, también pasaron gente que estaba al día, porque pasaban todo el edificio cuando había una morosidad importante y bueno, se quedaban con algún edificio que era uno o dos, quizás lo que tenían problemas, y ahí estaba el tema del remate. Y ahí cambia la Carta Orgánica en el 2008 y ahí el Banco Hipotecario deja de ser un banco social, lo dice la Carta Orgánica, para ser un banco comercial. Nosotros, bueno, una parte queda en el banco y la otra en la NB. Dentro de la NB cita a las personas que tenían deuda, ven cómo lo pueden manejar, sabemos que algunos le hicieron una quita, bueno, refinancian, hacen un nuevo plan de pagos y bueno, y empiezan ahí en UI. Ahí es cuando empieza también una diferencia. También en la NB hay una parte, en esos 24.000 que hablas, hay una parte que quedaron en UR, que estaban al día, que nunca los citaron, que nunca nada, y siguieron pagando en UR, que son los que estamos reclamando. Pero tengo entendido que ahí una de las soluciones que apareció fue la unidad reajustable, que apareció un poco que se salía de la inflación. Indexada. Perdón. Sí. Que una parte tenía que ver con la Claro. inflación y la unidad reajustable apareció como esa solución por el tema de los salarios. La UR en realidad tiene más de 50 años y es un índice y va con el índice medio de salarios. Exacto. La unidad indexada, que la empiezan a aplicar a partir del 2008, va con la inflación. Hay que recordar también que en ese periodo la política del gobierno era subir los sueldos y contener la inflación. Exacto. Con lo cual la UR se disparaba exponencialmente y la UI venía más contenida, o sea que era un beneficio. La verdad que en ese momento por lo menos estar en UI que en UR. Claro. Digo, nadie va a dar un beneficio, hacer un cambio de forma de pago para que esté mal la gente, ¿no? que viene a refinanciar nuevamente. Y ahí empieza una diferencia. Y pasa el tiempo y nosotros veíamos que la diferencia era casi un 40%. El que se había ido a la ANB y había refinanciado estaba pagando una cuota de casi un 40% menos de lo que el que habíamos quedado en el banco o que seguíamos por lo menos con el tema de la UR. Y ahí es cuando empieza básicamente el reclamo nuestro, de que bueno, de que entendíamos que no, entendíamos que el gobierno de turno, no importa cuál fuera, fue el que cambió las cartas, las formas. Nosotros todos habíamos tenido un contrato en el Banco Hipotecario en UR y fueron ellos que dividieron y cambiaron dieron nuevas cartas. Entonces, ahí va. Y de ahí que fue nuestro reclamo, ¿no? Que entendíamos que esto es una solución política, porque así fue como el problema, ¿no? Y ahí hay una cuestión también que se desajustó con el tema de los salarios en sí, porque las tasas en los que estaban se modificaban, pero para muchos de los que estaban en esos préstamos, los salarios no crecían. No. Pero además también tenés trabajadores independientes, jubilados, pensionistas, no todos son ajustan, asalariados, claro. Exacto.
todos ajustan por el índice medio de salario, y eso hay que contemplarlo. Eso es un punto muy importante. Totalmente. Y este grupo tiene mucha gente así. ¿De cuánto estamos hablando? Cuantificado no tenemos, Bien. pero te digo que la mayoría de nuestros deudores, de nuestros miembros, son gente ya que o se está por jubilar o ya está jubilado hace mucho. Son la gran mayoría, pero también tenemos gente que está activa. Además hay una buena parte que también quedó por el camino, ¿no? Sí. De gente que ya no pudo pagarlo y le remataron la casa o bueno. Y eso, yo te digo, cuando salió este proyecto después de haber trabajado 2 años, que hay que destacar el trabajo de los legisladores, Botana, Camí, Coutinho, Lozano, cuando era senador, el trabajo que ellos hicieron para llegar a este escalón que hoy estamos fue importantísimo. Mi pensamiento personal ese día, cuando dijimos, bueno, se presentó el proyecto en comisión, fue ¿cuántas familias quedaron por el camino? ¿Cuántas? Porque la solución demoró. Claro. El grupo tiene hace 11 años que está buscando una solución. Sí. Entonces, ¿por qué pasó eso? Fácil, porque no hubo sensibilidad política, porque tuvo que llegar este gobierno y ahí nosotros encontramos la brecha. Y hay que destacar también, porque creo que es algo importante, el compromiso que tuvo el presidente de la República en decir este tema se soluciona. Que fue en la Asamblea General, ¿no? Fue en la Asamblea General, pero nosotros ya habíamos tenido reuniones en Torre Ejecutiva con él, donde le explicamos y le contamos, y él lo entendió perfectamente, porque es real. A veces lo que se dice de la parte técnica, de que bueno, que la UR, que sube, que la UI, acá el problema es que la gente va a pagar sus cuotas y no puede aguantarla. Claro. Entonces, lamentablemente nunca se llegó a ir por el camino del medio. Entendemos que es un banco financiero que tiene sus reglas, que es un banco centralista, que tiene que hacer los deberes. Pero vos tenés a la gente acá y no podés tener a una persona 30 años pagando una cuota y que un día te digan, y bueno señora, si usted no me paga, está en la calle. Eso es el banco hipotecario hoy. 3 meses y ya te están llamando, ¿no? Porque tiene alguna similitud con el tema del clearing, que anda en la vuelta ahora. No, entramos a un banco social, como decía Mónica, nos cambiaron las reglas. Bueno, entonces háganse cargo, porque nosotros nos vamos a estar toda la vida calzando al banco. Y hay un aspecto ahí que está bueno charlar, que tiene que ver con el aspecto social, que hoy lo mencionabas. Claro. ¿Y de qué tipo de deudores estamos hablando? ¿En qué situación socioeconómica están? ¿Y qué impacto, sobre todo por lo que han podido recoger, ha generado toda esta situación y esta lucha de varios años que imagino implica un desgaste importante? Nosotros no tenemos cuantificado cuántos jubilados o cuántas personas independientes, no lo tenemos cuantificado. Primero porque no tenemos una estructura orgánica, somos un grupo de ciudadanos que un día dijimos, esto está mal, y nos juntamos en un muro de Facebook. Por otro lado, nunca fuimos recibidos por las autoridades del banco hipotecario. Nunca quisieron reunirse con nosotros, que somos los ciudadanos, que somos las personas que... Eso sería otro tema aparte. Sí, fue una recepción excepcional. Hasta hace 15 días nos reunimos también con los jerarcas de la ANB. Entonces, no tenemos cuantificados cuántos son jubilados, cuántos son trabajadores independientes, cuántos activos. Pero es un núcleo grande, muy grande. Es una porción importante de la sociedad. Pero que además, me imagino que es un tipo de persona que no es sencillo llegar a fin de mes a pagar la cuota, Tal cual. de que implica todo un esfuerzo, más allá del desgaste de Tal la cual. negociación, que quizás están encargadas algunos pocos, pero imagino que todo el resto es el que la población de a pie, digamos, que la está sufriendo. Básicamente somos clase media, todos trabajadores, muchísimos jubilados, pues si vos te fijas hay gente que ha sacado préstamos, no sé, del 78 o Claro. antes, y no, somos básicamente esa franja, digamos, de la población y de todo el país. ¿Y cómo ha ido, más allá de este contacto con el Poder Ejecutivo de ahora, cómo ha ido variando el contacto con los legisladores? Hoy los legisladores tienen un rol importante en cuanto a los proyectos, está en discusión en el Parlamento. ¿Cómo ha sido en las gestiones pasadas? ¿Han podido contactarse? ¿Intentaron contactarse y no pudieron? Sacando un poco el Ejecutivo de lado, a nivel parlamentario, ¿han tenido posibilidad? ¿Y cómo ha sido la variabilidad en estos tiempos? Sí, nosotros hace años que caminamos por los pasillos del Palacio, sí, nos han recibido casi todos, en su momento cuáles eran,
decían, todos nos dieron la razón, pero la verdad que ninguno terminaba. arrancaba. Había algún que otro proyecto, pero quedaba ahí medio trancado. En el periodo pasado hubo un proyecto que fue de Heber, que fue el que más llegó, que empezó en Hacienda. Y bueno, y terminó el periodo, y viste que termina el periodo y se archivan. Sí. Y bueno, y hasta ahí llegamos. Y de vuelta lo volvieron a retomar. Coutinho fue uno de ellos porque estaba en el periodo pasado y él estaba con ese tema y fue el primero que presentó un proyecto en este periodo legislativo. Después apareció todo de Cabildo y después apareció el del Partido Nacional, de Botana y de Camí. Es que yo, agregando lo que dice Moni, yo creo que lo que pasó, este grupo trabajó mucho, va a seguir trabajando, pero no encontrábamos esa sensibilidad que necesitábamos del espectro político. Muchos de ellos habían pasado por el banco hipotecario y otros aún son y entienden la problemática. Y eso es importante en un político. Que no diga, que no se lleve solamente por bueno, sí, pero la morosidad del banco es baja. ¿Cuál es el problema que ustedes ven? Sí, pero vos sabés cómo hacen la gente para llegar a fin de mes para pagar la cuota. Entonces ellos no analizan eso. Y hay gente que hoy pero está haciendo la calecita de la refinanciación, de ver qué hace. Ahora que tenemos este proyecto, todos están expectantes a ver cómo se va a solucionar, si entran o no entran. Mañana tenemos una reunión vía Zoom con el senador Sergio Botana, que amablemente se ofreció para evacuar dudas. Entonces, hoy conseguimos esto. Estos legisladores se pusieron y de una manera que nos encantó y nos emocionó. Se pusieron la camiseta de deudores y dijeron, vamos a sacar a estas familias adelante. Sí, hay realmente un montón de gente, cuando hablamos la semana pasada, mucha gente preguntaba y nos daba su parecer en qué estaba con el banco hipotecario o con la ANB para ver en cuál de las franjas estaba. Lo que sí te digo que dijiste, todavía no entramos al trámite parlamentario. Todavía no entró. Todavía está en comisión. Exacto. Se le van a hacer unos arreglos de redacción que son importantes. Todavía no entró al trámite parlamentario. Y para ese trámite parlamentario, lo que esperamos es que la oposición apoye. Porque esto es la gente. ¿Y en las el comisiones banco hipotecario los citaron? ¿Los Sí. han citado para ir a hablar Sí. con respecto al proyecto? La comisión fuimos 3 veces. Cada vez que hubo un proyecto, la verdad que siempre eso es lo que tenemos que reconocer. Cada vez que tuvo un proyecto, nos compartieron, nos citaron, nos escuchamos, lo plantearon, tuvimos un ida y vuelta. Tuvimos un ida y vuelta con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hemos estado reunidos Hicimos más de buenos una vez. aportes al grupo, Sí. a la mesa de trabajo que se armó, nos escucharon. El contacto hoy con los legisladores es fluido y es cuando necesitamos, ellos están. Yo realmente destaco cómo se pusieron la camiseta de deudores, la verdad. Se van conociendo algunos detalles de lo que es este proyecto, las diferentes franjas, aquellos que ya pagaron más de 40 años, otros que están a 10 años para los 40 y otros que están a más. ¿Cuál es la conclusión que tienen ustedes con respecto a lo que se conoce por el momento de esto? Nosotros entendemos que es una solución que va a ponerle fin, por lo menos te pone fin de cuándo vas a pagar. Los que ya tienen 40 ya no pagan más. Porque siempre estamos con eso de que no sabemos cuándo va a terminar en realidad el banco. Porque vos vas y cada vez que vas te crece la deuda. Está bien, te crece la deuda en dólares. Porque la gente dice, bueno, pero te bajan las URs. El tema es que el dólar está bajo, la UR todos los meses sube y cuando vos haces la multiplicación siempre estás debiendo arriba de $100.000 y no importa cuánto estás pagando y pagás los años y siempre te sigue debiendo lo mismo y nunca terminás. Y bueno, y nos va a bajar el interés. El interés, tenemos todo tipo de intereses, de 5, de 6, de 7 y bueno, acá los que están entre 30 y 40 años les baja a un 0% de interés. Sí, va sin interés. Ahí va, y los demás a un 2,5. A un 2,5. ¿Y están conformes con eso? Bueno, no era la solución que imaginábamos, pero entendemos que hay un esfuerzo, se consiguió un camino del medio, hubo mucha sinceridad con los legisladores al momento de redactar el proyecto, de lo que el gobierno podía ofrecer, y pensamos que va a ser un alivio para las familias. Entonces, nosotros en ese sentido estamos conformes. Bien. Así que... Hay bien. conformidad, pero ¿qué tendría que tener este proyecto para que fuera al 100% apoyado por ustedes, sin ningún tipo de reclamo? Es que lo apoyamos 100%. ¿Lo apoyan? Estamos Nosotros lo conformes. apoyamos, Hay conformidad. sí lo apoyamos. Sí, lo que sabemos es que si tenemos el tema de la fusión, bueno, alguna cosa más podría mejorarse si se logra la fusión.
cosa que nos han comentado los legisladores, y bueno, pero eso no va, no va a depender de nuestra gestión, eso será un tema legislativo, político, pero estamos conformes, sí, se logró un alivio. Vos en este momento estás liberando a 2.500 familias que pagaron durante 40 años, podían llegar a pagar más. Y no es perdón, no es un perdonazo como escuché por ahí, esto es hacer justicia, porque es una manera de que la persona paga, deja eso que para ellos es como una bendición, dejarle una vivienda con una deuda, pero para nosotros no, porque nosotros iniciamos nuestros préstamos, nosotros queremos terminarlo. Porque esos son los argumentos que a veces escuchamos de parte del banco hipotecario. Te va a quedar para tu hijo. No, porque para vos será un negocio, pero para mí no. Y no quiero tener que dejarle a mi hijo o a mi sobrino una deuda de esta que es impagable, impagable. Está muy bien. Desde la óptica, desde la mirada del trabajador, un poco lo estaban mencionando, pero quiero hacer énfasis en esto en cuanto a la fusión del BHU, sobre todo teniendo en cuenta de que muchos han generado cierto vínculo con algún, no sé, asesor, con el Banco Hipotecario. El hecho de que se fusione y pase al Banco República, ¿hay algún tipo de consideración por parte de ustedes con respecto a esto? Nosotros como usuarios, no como grupo porque no lo hemos manejado, no sé, nos parece bien en realidad que se fusione. Sí, porque la verdad es que el Banco Hipotecario en este momento no está funcionando como banco social, está como lo que era en su momento. No está casi funcionando como banco hipotecario. Entonces nos parece que, bueno, si está como banco hipotecario, ahora está como un banco, en realidad, como un banco comercial y no está encarado, no está construyendo y no nos parece bien en realidad porque no. Ese tema de la fusión sabemos que va a traer mucha discusión parlamentaria. Es por lo que no hay unanimidad. Exacto. Porque van igual en paralelo. Puede aprobarse uno y el otro Exacto. no. Sí. Yo lo que creo que hay que pensar en la gente. El banco hipotecario tiene que estar por y para la gente. Si está funcionando o no está funcionando, hay que ver. A nosotros lamentablemente no nos funcionó, porque nos cambiaron la regla de juego y todo lo demás. Entonces, eso es importante. Ser realmente autocríticos y decir, ¿esto le está dando un servicio a la población? ¿Está ayudando a la gente a tener acceso a la vivienda? Ya que ya la campaña política arrancó, podía ser un tema. ¿Cómo hace la gente para acceder a la vivienda? Porque en este país es complicado eso. Entonces, creo que es el momento que se tiene que dar esta discusión. ¿El banco hipotecario sirve o no sirve a la gente? Eso sería clave. Y que los políticos y que los gobernantes se pongan de acuerdo y realmente hagan algo que sea para la gente, para la gente. Mónica, Jimena, van a seguir en contacto, imagino, con los parlamentarios, teniendo en cuenta de que va a haber en los próximos días algún cambio en la redacción. ¿Están al tanto, están en contacto con los parlamentarios? ¿Qué es lo que depara acá al futuro? Es solo esperar a ver qué es lo que pasa. Sí, por su parte. Sí, estamos al tanto. Mañana, como decía Jimena, tenemos un Zoom con Botana. Mañana está la Comisión de Vivienda y teóricamente mañana entran las modificaciones en las cuales estuvieron trabajando. ¿En ese Zoom se va a informar estos cambios que se van a hacer? ¿Cuál es la intención? Evacuar dudas para la gente porque genera muchas dudas. Entonces, se lo solicitamos al senador y accedió amablemente. Va a formar parte de su grupo. O sea, si alguien quiere entrar... Nosotros tenemos para todos, porque está bueno llega porque para el quizá hay interior, algún televidente Mirá que que esté hay en la gente situación. que está ingresando y dice, yo no sabía de ustedes. Tenemos un grupo de Facebook, de deudores hipotecarios del BHU y ANB. Bien. Ahí nosotros colgamos toda la información y lo del Zoom está ahí. Está ahí. Entonces, Toda la invitamos a la información. gente que tenga una problemática de esta que se una. Sí. Porque una vez que sea esto una ley, van a verse beneficiados. Sí. Excelente. Mónica, Jimena, muchas gracias a las dos por estos minutos y bueno, por dar un poco más de información con respecto a esto, porque es un tema que más allá que viene con muchos años de discusión y de protesta, no se sabe mucho y a veces es complicado y hay que terminar dándole la vuelta. Así que gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.